Muy buen día. Nosotros somos Tatiana Suárez Álvarez y Esteban Ramírez Coronado. Y el día de hoy pues vamos a hacer el video de selección de personal. En primer lugar, vamos a definir qué es la selección de personal. Esto debemos, lo primero que debemos tener en cuenta es que la selección no es reclutamiento. El proceso de reclutamiento está más relacionado a la invitación, a la divulgación para atraer candidatos a, a posibles candidatos que puedan desempeñar un determinado cargo. La selección está más orientada a la actividad de elegir, en la que, digamos, en esta se escoge un candidato para ocupar algún puesto o tarea. Entonces, la selección va a tener como objetivo analizar candidatos para que ocupen un puesto adecuado y, digamos, se pueda aumentar o mantener la eficiencia o el desempeño de la organización. Para esto, la selección eh, se basa en que es un proceso de comparación y de decisión. Es un proceso de comparación porque analiza dos variables, es decir, una es cuáles son los requisitos del puesto y la otra será las características del candidato. Esa comparación se mueve por medio, digamos, de una lógica o unas reglas que son, por ejemplo, cuando los requisitos del puesto son mayores a las características del individuo, se dice que el candidato no está calificado. Cuando los dos, cuando las dos variables son iguales, se dice que se reúnen las condiciones. Y cuando las características de la persona son mayores a los requisitos que se necesitan, se dice que el candidato está sobrecalificado. También vamos a decir que es un proceso de decisión, ya que se debe optar por alguno de los candidatos que estén postulados. Es importante tener en cuenta que el psicólogo organizacional no tiene facultades de seleccionar en sí. Esto es una decisión que toma la propia empresa. El psicólogo organizacional lo que debe hacer es ofrecer una asesoría especializada eh, de la decisión. Pero, sin embargo, también se ha notado que existen tres modelos en que se toma esta decisión. El primero es el modelo de colocación. En este no hay rechazo, ya que hay, digamos, un candidato y una sola vacante. El otro es el modelo de selección. En esta, digamos, ya se puede aprobar o rechazar porque ya hay una sola vacante, pero hay varios candidatos. Y el otro es el modelo de clasificación en el que va a haber varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Entonces lo que se hacen es que se agotan las posibilidades de los vacantes, es decir, o sea, se comparan con todos los puestos. Las bases para la selección de personal eh, na- se, se nace desde que la selección necesita un punto de partida, es decir, un estándar, unos criterios que para que, digamos, este sea un método validado. Entonces, digamos que esos criterios son, la primera es la obtención de información, que se obtiene de cinco maneras. Puede ser la descripción y análisis del puesto, es decir, se presentan los aspectos del contenido del puesto y los requisitos exigidos del candidato. Lo segundo es la aplicación de la técnica de los incidentes críticos. En esto consiste en hacer una anotación hecha por el jefe, tomar la anotación hecha por el jefe sobre las habilidades y comportamientos que debe tener la persona que ocupe el puesto que se está considerando. La requisición del personal, en esta digamos que se analizan los requisitos y las características que exige el jefe directo para el puesto. La otra es el análisis de puestos en el mercado. Esto pasa cuando es un puesto nuevo para la empresa. Entonces la empresa no tiene información necesaria para decir como que estos son los requisitos que necesitamos. Entonces lo que se hace es investigar qué requisitos exigen las empresas que sean similares a la nuestra. Entonces, y por último, en obtención de información será la hipótesis de trabajo. Esto es una idea, digamos, ya aproximada del contenido del puesto, ¿no? Y de sus exigencias para quien lo esté desempeñando.
La otra base es la elección de técnicas de selección. Pues cuando ya tengo toda la información, el paso siguiente es elegir la técnica de selección adecuada. La más común es la entrevista de selección. Digamos que este es el método más empleado en lo que es la selección de personal. La entrevista va a ser un proceso de comunicación entre dos o más personas que interactúan y generan un grado de confianza y validez y ese se toma en cuenta en lo que es la capacitación de los entrevistadores y para tener una buena estructuración del proceso de la entrevista. La idea es que siempre tenga esa confianza y esa validez. Entonces, alguno de los pasos para construir la entrevista es capacitar a los entrevistadores, ya que estos deben generar habilidades para poder tener un buen proceso de selección. Y para eso se tienen en cuenta unos aspectos, que es examinar qué prejuicios personales tienen los entrevistadores, evitar que hagan preguntas capciosas, que escuchen atentamente al entrevistado, hacer preguntas que proporcionen respuestas narrativas, evitar emitir opiniones personales, motivar al entrevistado para que haga preguntas acerca de la organización, evitar la tendencia a clasificar globalmente a los candidatos y también durante la entrevista evitar tomar muchas notas. ¿Para qué? Pues para poder que toda nuestra atención esté en el candidato y no en las anotaciones. El otro paso es la construcción del proceso de la entrevista. Las entrevistas se pueden clasificar entonces en cuatro tipos. La totalmente estandarizada, que es la entrevista estructurada, es la entrevista cerrada, la que llamamos directa. En esa hay un guión preestablecido y se le pide pues al candidato que responda las preguntas que están estandarizadas y que han sido previamente elaboradas. Y la estandarizada, que puede ser preguntas que están previamente elaboradas, pero en esta sí digamos que se permiten unas respuestas más abiertas. Está la dirigida, en la que no se especifica con las preguntas, sino nada más como solo el tipo de respuestas deseadas. Está la no dirigida en la que no se especifican ni preguntas ni se especifican respuestas requeridas. Las etapas de la entrevista de selección son cinco. La primera es la preparación de la entrevista. En esta, digamos, se van a tomar en cuenta variables como objetivos específicos de la entrevista, tipos de entrevista, ya mencionadas, la lectura del currículum de la información del candidato, la lectura del currículum de la información del puesto, están las variables ambientales también. Eso es de tomar en cuenta que se debe preparar un entorno físico, ya sea eh, que sea, digamos, privado y que sea confortable para el candidato y también debe haber un ambiente ya más psicológico en que sea algo ameno y cordial. También está el desarrollo de la entrevista. El proceso de la entrevista debe tomar en cuenta para el desarrollo dos aspectos. El primero es el contenido que constituye la entrevista propiamente. Digamos, en esta se representa el conjunto de información que el candidato proporciona sobre su formación, sobre su escolaridad, sobre su experiencia, sobre su situación familiar, condición socioeconómica, bueno, cualquier tipo de lo que se requiera. Y el otro aspecto es el comportamiento del candidato. Este ya es un aspecto más formal, es decir, es la manera en que el candidato se comporta y se relaciona en determinada situación. Entonces, por ejemplo, se toman en cuenta variables como su manera de pensar, su manera de actuar, si es agresivo, si es asertivo, cuáles son las motivaciones, cuáles son las ambiciones. Por otro, el otro paso es el cierre de la entrevista. La idea es que vaya una conversación amable y controlada y que se haga un cierre elegante. Entonces, el entrevistador debe dar una señal que sea clara, que indique que la entrevista se ha terminado y asimismo, digamos, se le proporciona al candidato algún tipo de información respecto a las acciones futuras. Y por último paso será la evaluación del candidato. En esta se deben anotar los detalles, ¿no? Si se utilizó alguna hoja de evaluación, pues revisarla y llenarla. Eh,
digamos, es necesario tomar decisiones al respecto del candidato también en la evaluación, es decir, si es rechazado o si es aceptado, eh, y cuál es la posición con la relación, en relación con los demás candidatos. Otra forma de selección serán las pruebas o exámenes de conocimientos o habilidades. Las pruebas de conocimiento o de habilidades son instrumentos para evaluar objetivamente los conocimientos y las habilidades que se han ido adquirido a través del aprendizaje, a través del estudio o de la práctica de algún tipo de tarea o ejercicio. Y esas se clasifican en lo siguiente, la clasificación de acuerdo con la manera en la que se aplican las pruebas, es decir, sea oral, sea escrita o sea una realización de una tarea en específico, la clasificación de acuerdo con el área de conocimiento de la prueba. En esta, digamos, hacen una evaluación del conocimiento general y pruebas que evalúan la especificidad de una tarea. Y la clasificación de pruebas de acuerdo con la forma en que se elaboran estas. O sea, ya sean, digamos, pruebas tradicionales que son de tipo expositivo, o pueden ser de tipo objetivo, o pueden ser de tipo mixto. Otra característica son los test psicológicos. El resultado de los test psicológicos de una persona se puede comparar con los patrones de resultados alcanzados por una muestra representativa. Es decir, aquí se marcan como percentiles. Entonces los test psicológicos se van a enfocar principalmente en las actitudes y tratan, digamos, de determinar cuáles existen en cada persona con el objetivo de generalizar un poco y prever el comportamiento de, de algún tipo de trabajo. Los otros son los test de personalidad. Estos ya sirven para analizar los distintos rasgos de la personalidad, eh, sean estos determinados por el carácter de su temperamento o algún rasgo característico de la personalidad. Y por último están las técnicas de simulación. Las técnicas de simulación tratan de pasar del estudio individual al, y aislado al estudio de un grupo o de un método, digamos, exclusivamente verbal o de una realización social. Entonces, aquí el punto de partida es el drama, es decir, vamos a construir un escenario, un contexto dramático eh, en el momento presente, en el aquí y ahora, que permita al candidato eh, estudiar, analizar y actuar en ese contexto. Listo. El proceso de selección se compone de varias etapas o de fases que son consecutivas y por las que el candidato va a ir pasando. Algunos procesos pueden ser la selección con un único acto para decidir, es decir, en ese caso las decisiones se basan en una sola técnica de selección. Eh, la selección puede ser secuencial o de dos actos, se hace, digamos, mediante un plan secuencial que permite a la persona que toma la decisión continuar, hace una técnica, entonces continúa con la otra técnica para seguir evaluando al candidato. Está la evaluación secuencial de tres actos, que es un proceso igual con un plan y que se toman tres decisiones, tres técnicas para dar la selección. Y está la selección secuencial o de cuatro pasos, en el que se emplea pues, un mayor número de técnicas de selección. La evaluación de control de resultados, eh, tenemos que tener en cuenta que el proceso de selección debe ser eficiente y eficaz. Entonces, para medir esos patrones, se debe considerar algunos aspectos. El primero es el costo de personal, que comprende aquellos que administran los procesos que integran las personas, por ejemplo, en cuanto a sus salarios, a las prestaciones sociales, entre otros. Están los costos de operación, que ya son como las llamadas telefónicas, horarios de los profesionales, los servicios que estén relacionados con la selección. Y por último están los costos adicionales, que
Ya más bien tiene que ver con el equipo, con el software, con el mobiliario, con las instalaciones. Y ya aquí doy paso a mi compañero. Bueno, dentro de lo que es el reclutamiento y selección de personal, de ese viejo y nuevo rol del psicólogo, pues el rol profesional del psicólogo que trabaja en recursos humanos y más concretamente reclutamiento y selección de personal, está sufriendo una notable evolución paralela a esos cambios sociales, técnicos, económicos y hasta filosóficos que se están produciendo en el mundo actual en forma vertiginosa. El desarrollo de las estructuras organizativas y la complejidad de las funciones han exigido depurar esos procesos de toma de decisiones sobre la contratación de esos nuevos empleados. Entonces, así la selección es predicción del comportamiento humano y siempre lleva asociado un importante riesgo, ya que el ser humano está sujeto entonces a muchos condicionantes, a veces imponderables. Sobre lo que nos sustenta las claves de una entidad excesivamente ignorada, pues la respuesta de la psicología ha sido diferente en cada momento. La misma filosofía de los procesos de selección y hasta los procesos y técnicas han ido evolucionando y a pesar de los enfoques más humanistas, más clínicos, más sociotécnicos o más contingenciales, con sus estrategias de predicción basadas en el ajuste del sujeto al puesto de trabajo, según el clásico modelo de Thorndike, al equipo o a la organización, incluso cuando se enfoca desde la perspectiva de las competencias, la selección de personal sigue siendo en hoy un tanto psicotécnica, bastante psicosocial, algo clínico y sobre todo muy ecléctica y específica para cada caso y situación. Entonces, con todo ello, el rol del psicólogo especialista de reclutamiento y selección de personal se está viendo sometido a fuertes tensiones y cambios en modo especialista en esa área será pues un profesional vinculado con esas nuevas tecnologías, a los recursos de comunicación más actuales, a nuevas formas de evaluación psicológicas y a un nuevo concepto de relación con esos equipos multidisciplinares de su propia organización, así como los candidatos. Los tecnológicos, los psicosociales serán dos componentes muy básicos de su actividad. Junto a la necesidad de que los nuevos profesionales dominen los componentes y recursos tecnológicos disponibles y los conocimientos que la psicología pone a su disposición, está esa necesidad de que reflexionemos sobre los rumbos y significados de los cambios y las innovaciones. En realidad, pues la aplicación formal de la psicología en los procesos de selección de personal surge de un cambio de las necesidades de las organizaciones, tanto militares como industriales. De la misma forma, actualmente son las nuevas necesidades de las organizaciones las que cambian esos aspectos fundamentales de nuestra actividad profesional. Los nuevos condicionantes del reclutamiento y selección de personal es que pues para nosotros el futuro inmediato y ya el presente en alguna medida está determinado por aspectos como la innovación tecnológica muy acelerada, aplicada a todos los ámbitos, desarrollo e implantación masiva de las telecomunicaciones, nuevas formas de empleo de contratación, nuevas posibilidades de evaluación psicológica, rápida evolución en las formas de organización, internacionalización de las empresas, interacción de diversas culturas, globalización y de la interacción, es decir, mercados, trabajadores, etcétera. Consecuentemente, y como profesionales de lo que se ha denominado recursos humanos, todo lo anterior es la causa de un conjunto de cambios en nuestra actividad que nos exigen nuevas competencias para abordar nuevas formas de diseño de los procesos de reclutamiento y selección de personal, nuevas formas de gestión de los procesos, nuevas técnicas para la evaluación psicológica, nuevos conocimientos sobre esos fenómenos organizacionales que tienen relación con el comportamiento organizacional, individual, colectivo, que se relacionan pues con el reclutamiento y selección de personal, ampliación de esos ámbitos geográficos de la actividad profesional, de reclutamiento y selección, etcétera. Entonces, las nuevas formas de gestión de esos procesos de reclutamiento y selección de personas
pues el psicólogo responsable del subsistema tiene un rol constituido por un conjunto de funciones que requieren la puesta en juego de determinadas competencias, muchas de ellas de tipo directivo, como la elaboración, la administración de un presupuesto anual, la decisión de subcontratar determinadas tareas o procesos, el control de la calidad de los procesos que se realicen bajo su responsabilidad, la gestión de la información en todas sus facetas, la implantación de valores relativos a la atención y satisfacción de lo interno, etcétera. Entonces, las organizaciones necesitan estrategias de reclutamiento y selección de personal que se inciden en su seno, se proyecten hacia el entorno y que finalicen en los procesos de adaptación de los nuevos empleados. Entre las competencias nuevas del responsable de reclutamiento y selección de personal, pues estará lograr que su equipo de profesionales posean sus competencias tanto específicas como de uso de las nuevas tecnologías para lograr esa máxima eficacia operativa que ya no es posible por otros procedimientos. Entonces, en este contexto como tal, el psicólogo es un profesional más que puede asumir el papel de responsable del subsistema cuyas funciones puramente psicológicas se concentran en la evaluación psicológica que le es absolutamente propia, tanto utilizando medios clásicos como adaptados de las nuevas posibilidades tecnológicas, el diseño de los aspectos psicosociales del proceso de reclutamiento y selección del personal, la elaboración de la información, optimiza sus intervenciones y el acompañamiento del candidato. Y pues como gestor del proceso además tendrá que enfrentar nuevas formas de contratación, nuevas formas de trabajo, así que los importantes cambios sociales, lo ético, lo filosófico y hasta lo ideológico del concepto de trabajo. Entonces, de todo lo anterior, participa de alguna medida en la psicología social de las organizaciones, aunque su dinamismo parece menos evidente que la sociología y menos centrado en lo conceptual. En todas esas crisis, los profesionales de reclutamiento y selección de personal se enfrentan con demandas nuevas, pero también con medios nuevos y con algunas conclusiones de investigaciones mucho más empíricas que pueden facilitar su trabajo. Ello obliga a tener mucho más en cuenta aquellas características de los candidatos que les permita adaptarse mejor a su entorno psicosocial en el trabajo, esas condiciones como las actuales, en las que las exigencias que la organización plantea a los empleados en términos de compromiso organizacional, exigiendo más entrega y mayor disponibilidad para asumir retos y afrontar la incertidumbre. Se plantea entonces la necesidad de seleccionar candidatos que ajusten preferentemente a las características de la organización, una estrategia no exenta de esos problemas teóricos y científicos, pero de utilidad como complemento de esas dos anteriores, de los diseños del proceso de reclutamiento y selección de personal. Tanto más necesita, más alto será el nivel que va a ocupar en la organización. Entonces, los nuevos recursos de reclutamiento y selección de personal, desde la perspectiva de la evaluación psicológica, consideraremos pues dos dimensiones claramente diferenciadas. Es el diseño de pruebas psicológicas nuevas, aprovechando las características gráficas e interactivas de las computadoras, cada vez más rápidas y potentes. También pues el aprovechamiento de los medios de comunicación actuales, básicamente Internet, para aplicar dichas pruebas en cualquier punto del planeta en tiempo real o en forma muy automatizada. Y ya como tal lo que tiene que ver con el análisis de los procesos de selección, pues en este contexto racionalista y científico, el psicólogo desarrolla procesos de selección estandarizados para las diferentes organizaciones y en los que siguen más o menos los mismos parámetros. Por ello se plantea como objetivo final la adecuación del hombre al cargo y la eficiencia del hombre en el cargo. Se establecen pues comparaciones entre dos variables, una variable X, los requisitos del cargo, y otra variable Y, que es el perfil y las características de los candidatos. Entonces, la variable X se mide mediante el análisis y la función del cargo, y la Y se evalúa con la aplicación de técnicas de selección. Los pasos que se llevan a cabo en el proceso de selección incluyen primero el reclutamiento, entendido como un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente clasificados y capaces de ocupar rasgos entre la organización,
en las empresas colombianas se recluta al personal a través de diferentes medios. Uno de ellos es el de las empresas temporales, el que acogen varias organizaciones. Las opiniones sobre su funcionamiento son diversas y a veces encontradas. Esto depende de la experiencia tenida. Algunos las utilizan para responder a incrementos puntuales y para puestos de bajo nivel de calificación. Otras empresas parecen tenerlas incorporadas en sus políticas de gestión de personal, por lo que obtienen ventajas, ahorran el costo de reclutamiento y selección y pues una relación contractual diferente. En forma de reclutamiento incluye los avisos de prensa, la mayoría de los casos solo se utiliza para conocer una oferta en la que escasea el personal cualificado. Parece ser que en la mayoría de las empresas las vías de reclutamiento más utilizadas son las redes sociales, de tipo de relaciones familiares, de amistad, de vecindad o de simple referencia, sobre todo en las empresas en donde prima el control simple del trabajo. Sin embargo, también es notoria la pérdida de la importancia de algunas de las redes sociales. Esto parece corresponder a esos cambios en las relaciones laborales, lo que actualmente se requiere de un marco más despersonalizado y más exigente. A través de las exigencias que se proponen en los procesos de reclutamiento, se puede evidenciar la discriminación y la exclusión existente en las empresas hacia grandes grupos de la sociedad. Esto hace referencia a las condiciones de edad, de género y la universidad de la que se ha egresado. Parece convocatorias para ocupar cargos en los que se señalan límites de edad, universidad de la que se ha egresado y condición socioeconómica, al igual que ser propietario de vehículo. Entonces, así los primeros filtros en el proceso están dados por los propios empleados en quienes ya se confían y son los que se recomiendan candidatos para los puestos de bajo nivel o por las universidades. Generan más confianza a las universidades privadas de prestigio para contratar personal a nivel alto en la empresa. Se discriminan los egresados de universidades públicas o los de universidades de bajo prestigio. También se excluyen personas de escasos recursos que no pueden tener acceso directo a algún tipo de educación. También está la verificación de la hoja de vida. En este segundo paso del proceso se encuentran también señales de exclusión en razón a que en muchos casos no se tienen en cuenta candidatos por su presente, o sea, no se tienen candidatos en cuenta por una presentación personal definida a partir de una foto. Entonces el estado civil o lo más grave también por el barrio en que vive la persona. Entonces los psicólogos parecen suponer que la educación, que los buenos modales, que los valores proporcionales a los ingresos económicos y la familia, que ambos son proporcionales a ellos. Entonces vienen las pruebas psicotécnicas, constituye pues el siguiente paso, pruebas definidas como ese elemento, esa predicción para un buen desempeño del futuro cargo, pruebas a través de las cuales se descalifican los candidatos que no alcancen un puntaje que en muchas ocasiones no ha sido estandarizado en el concepto pues, de empresa. También la realización de entrevistas, en esta aparecen los prejuicios de los entrevistadores, de pronto sus creencias, su discurso respaldado como reforzamiento y una ideología de productividad y de la eficiencia. En ese pues, proceso de evaluación se tienen en cuenta algunas actitudes que se valoran ampliamente. En primer lugar, la confianza, entendía como esa seguridad sobre ese carácter predecible, no problemático del candidato o puesto de trabajo. A esto le sigue el entusiasmo por el trabajo, el deseo de superación y la aceptación incondicional a las normas, cualidades muy relacionadas con la productividad y la organización de la empresa. La idoneidad, pues, está entendida desde las relaciones de los ingresos familiares, educación ética y civismo, por lo cual algunas áreas de la organización en las que no se contratan personas de estrato bajo a quienes se consideran que no cumplen con estos requisitos. Entonces, así los psicólogos deberían actuar pues de una manera coherente con esos preceptos de la cultura dominante en cuanto a los criterios de selección, produciendo valores,
normas y formas de organización propias de un orden social que a veces no nos cuestionamos y que ni siquiera pretendemos modificar, entonces hay que estar muy atentos a esto. A veces llama la atención y parece ser una constante la población que busca trabajo, que los empleados e incluso los psicólogos no parecen ser conscientes de alguna discriminación dentro de las empresas. Esto debido a que quizás se han interiorizado los valores que justifican esos estereotipos, los cuales son vistos como naturales. Entonces, dentro de las relaciones que se establecen en el interior de los procesos de selección, se puede agregar otra forma de ver al otro, otra forma de alteridad, es como el otro, como visible, la invisibilidad del otro entendida pues como el ignorar a todos aquellos que no pertenecen al grupo dominante en la sociedad y que por lo tanto generan en ellos sentimientos de minusvalía, de insatisfacción, de ser marginal, que a veces se torna también en rebeldía y en agresión. Entonces, de tal manera, las relaciones laborales se inscriben en un orden social inequitativo y excluyente, por eso mismo, al acercarse a la transformación de lo público a partir del proceso de selección de personal, trasciende pues de ese ámbito puramente normativo y cuestiona la visión del mundo que se presenta en las diferentes relaciones sociales y en este caso en esos procesos de lo que es la selección de personal. Gracias.